Grandísimas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco. A cualquiera que nos escuche en algún momento de la vida en este globo terráqueo con la meditación dominical de este día. Quiero leer una oración de segunda de Samuel, el capítulo 12, el verso 1. Interesante, segunda de Samuel dice: habían dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. En el nombre de Jesucristo, que tu palabra corra y ella dé el efecto en el corazón que la escucha, según tu designio, propósito, reino, voluntad y propósito. Por la sangre del nuevo pacto, nos ponemos en tus manos para la gloria tuya y la inmensidad de tu poder al hablar a las vidas para este tiempo. Cristo Jesús, amén. Es interesante, esta semana nos impactó este pasaje y es interesante mirar que dice: había dos hombres, uno rico y el otro pobre. Yo lo primero que miro en segunda de Samuel capítulo 12 en esta oración, la Biblia es repetitiva. Dios fue muy sabio y poderoso. La vida es repetición, noche, día. Cada cierto tiempo en su continente, en su país, en el lugar, los árboles dan las mismas frutas, repetición. Usted tiene que descansar, despertar y repetición. El hombre cayó la primera vez, pero vino el segundo Adán para repetición. Y cuando yo digo uno rico y uno pobre, cualquiera pensaría que estoy hablando de la parábola del Nuevo Testamento, donde había un rico y un pobre también. El uno tomaba migajas y el otro vivía en su opulencia. Dos figuras igualitas, una del antiguo y otra del nuevo. Quiero desarrollarme el marco de referencia para este domingo en estos pasajes. Y si usted quiere empaparse más, saborear mejor y que Dios le hable más personal, después de escuchar esta meditación, lea segunda de Samuel, el capítulo 11 y el verso 12. Dice que este hombre vivía muy bien, pero este hombre tenía una debilidad que la comenzó a enmarcar, a reflejar, a acentuar cuando Dios lo comenzó a llenar de poder, de dinero y tantas cosas. Es digno de meditar en el tiempo profético el privilegio que tenemos de haber sido elegidos como este hombre rico por el Señor Jesucristo y cuidar ese lugar y verdaderamente morir a la carne. Este hombre era rico, pero nunca se fijó que él padecía, caminaba con una debilidad. Tenía un corazón muy bueno, pero acariciaba esa debilidad que se hizo presente al Dios elevarlo. Cuando este hombre rico estaba en el campo, con aquella asignación muy humilde y bastante chica, condensando, este hombre no sufría esa debilidad. Era aquel niño más chico del hogar que se ocupaba de estas labores y en muy pequeña dimensión para dicha familia. Y nadie lo tomaba en cuenta, ni aun su padre ni sus hermanos. Y hasta el hombre de Dios se equivocó. Pensó que aquello. Pero cuando Dios tomó a este niño y lo comenzó a elevar, a cumplir su palabra, este niño comenzó en el caminar con Dios a flaquear de aquel pie. Este no fue
pasaje de 2 Samuel 11 y 11 no fue la primera caída de este hombre. Él acostumbró por su poder, su dinero, su forma de guerra. Él acostumbró esta debilidad. Era promiscuo. Para hablárselo de una manera figurativa, sabia y táctica, le gustaba visitar flores a las cuales él le gustaba. Y no comenzó solamente por lo que Dios le daba, sino hacer cosas que no estaban bien. ¿Qué les quiero? Hoy quiero que escuchemos esta palabra y reflexionemos un poco. Y le he puesto como título a esta meditación: cuidado con los riesgos. ¿Me escuchó? Cuidado con los riesgos. Desarrollando un poco y aclarando un poco el tema de la palabra de hoy. Cuidado con los riesgos que a veces tú tomas. Este hombre comenzó a arriesgarse. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo había llamado en un momento especial. Tenía caracteres muy especiales como hombre de guerra, como líder. Dios lo había bendecido tanto. El problema de este hombre, para mí, no fue que solamente se quedó descansando a la hora de la guerra. Para mí era como muchos. Cargó una debilidad a la cual no le puso atención y no vislumbró, tomó el cuidado de mirar los riesgos que corría. Y a veces pensamos y dicen, no, es que en el antiguo podemos tener varias esposas, varios esposos. No, cuando Dios creó a Adán y Eva, meditando esta semana en este pasaje, no le hizo Evas, le hizo Eva. Cuando Abraham, por consejo de Sara, trató de hacer y acercarse a la empleada, buscó mujeres, y hasta el día de hoy, oremos por Israel, que está a punto de estallar un movimiento bélico que, si estallara de frente, no se saben las dimensiones. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso traigo esta meditación hoy. Hoy para mí, el que es santo santifica. Hoy hay que meditar esta semana, consagrarse, buscar a Dios y mirar los riesgos, que no nos pase como este hombre rico con este pobre. Él no miró los riesgos, Abraham no miró los riesgos, Sansón no miró los riesgos. Y usted sabe en la terminación de Sansón, amigos que me escuchan, Sansón fue otro hombre elegido por Dios, pero por el sexo opuesto y no meditar en sus riesgos, terminó con los ojos sacados, siendo un show de sus enemigos, y Dios quitando aquella fuerza. Gracias a Dios que le dio la última oportunidad para derribar a sus enemigos, pero todo comenzó porque en el llamado de Dios, en el ascenso que le hizo Dios a David, a Sansón, a Abraham, ellos no miraron los riesgos y tuvieron en poco a Dios. Este pasaje nos los explica claramente. Aquel hombre rico y aquel hombre pobre. Yo les digo, quien quiera que sea su nombre, donde usted esté, el título que tenga en la iglesia, en la vida pública, en la vida familiar, en la vida política, medite si usted tiene algún riesgo. Y yo le diría, no hay ser humano aparte de Jesucristo que no tenga riesgos y algún problema al caminar. Lo que tenemos es que examinarnos nosotros mismos y tener este cuidado. Para mí, este hombre no miró esos riesgos. Yo pienso que a veces hasta el descanso para un hombre de guerra está bien. El problema es que él descansó, salió al terrado y cargaba en cisma los riesgos y debilidades que él arrastraba, a pesar de que Dios lo había llamado y era un hombre conforme al corazón de Dios. Allí miró, allí codició y automáticamente se convirtió en quitarle la única ovejita del hombre pobre, en
Una persona que le hacía bien, uno de los mejores soldados que tenía, le quitó la mujer y luego mató a aquel hombre. Y la Biblia narra, no solamente murió él, murieron varios con él debido a la carta que él mandó que lo pusieran al frente. No solamente murió el dueño de aquella ovejita porque era pobre, sino murieron varios. ¿Dónde puede llegar tu vida, aunque conozcas a Cristo, hables lengua, llegues a un liderazgo, o seas millonario? Yo no sé qué tú tengas, pero en este tiempo profético tenemos que meditar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros riesgos, dónde estamos fallando, porque por muy cerca que tú estés de Dios y por mucho que te haya bendecido Dios, el pecado va consumiendo y trae otras cosas. Este hombre se convirtió en el criminal de sus soldados. Por eso le digo, estudie 2 de Samuel 11 y 12. No fue que murió solamente el esposo de aquella corderita. Murieron varios por la debilidad que arrastró un hombre. Se tomó el lujo porque tenía ese poder de arriesgar el ejército y decirle que trataran de perder y trataran de tirar a este hombre adelante. Y en ese asunto murieron varios. Y el hombre fue fiel hasta el final. ¿Dónde está llegando? Yo veo a veces en este pasaje la humanidad actual. A veces los hombres más fieles son traicionados, son eliminados, a veces física y espiritualmente, por aquellos que Dios le ha dado poder. Y por complacer sus pecados ocultos, hasta eliminan y quitan gente de enfrente. Esto no pasa solamente en los gobiernos militares como aquí en América, a la cual nuestro Panamá no escapa en años atrás. Dios bendiga las elecciones en Panamá. Pero este hombre comenzó a caer por una debilidad que arrastró, igual que Sansón. El poder y el dinero. Y a mí me llama la atención de que este hombre cubrió su pecado y pensaba que no había pasado nada. Y luego aquella mujer salió encinta. Así como dice, no se dormirá el que guarda, no se duerme, él sabe. Yo te digo a ti que escuchas esta palabra, revisa. No importa si el pecado es milimétrico, es 0.2 de pulgada, o es 3 kilómetros, 2 kilómetros, 10 metros, 3 pulgadas. Lo que importa es que tú le prestes atención a tu debilidad, que te puede llevar a ser una persona de corazón engrosado y aún acabar con los más leales y los que aman a Dios y los que Dios bendice igual que tú, porque tú quedaste en poder y en dinero. Había un hombre rico y uno pobre. Los riesgos que tomamos, igual que acá en el Nuevo Testamento, el pobre y el rico, y el otro comía migajas y el otro banquete. Así mismo estaba este en su palacio. Yo soy. Y tomó. Pero Dios, no todo el tiempo, y aquí es donde quiero que meditemos bastante, no todo el tiempo Dios trae los pecados a la luz. A veces la palabra enseña que Dios puede permanecer callado frente a tu pecado, pero en aquel día que está pronto a suceder, que toque la trompeta, tú no vas a levantarte y te vas a dar cuenta tarde. Tan siquiera David, Dios tuvo la caballerosidad, el amor, la gracia de mandarle avisar con Natán. Y cuando Natán le dice aquella parábola, uno era rico y otro era pobre, y agarró, fue la única cabrita del pobre y se la comió, y él tenía vaya y dice, muera ese hombre. Y Natán levanta su dedo y le dice, David, tú eres ese hombre.
Dios no entra porque Dios es el poder de poderes. Dios está por encima de la autoridad. Dios no le apadrina ningún pecado a ninguna autoridad. Por mucho llamado y mucho que Él lo use, Dios no es cómplice ni partícipe de ningún pecado. Tengamos claro eso. Todos, la edad que tengas, el puesto que ocupa, la vida que lleves conociendo a Dios. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y hay de aquel que trate de pisotear como David, tratando de tapar todo. Se dio cuenta este hombre que su pecado había sido denunciado. Y me llama la atención las cosas que se vinieron. Una de las cosas, David lloró y hasta pensó, y quizás la mujer también, que muramos nosotros. Pero el niño murió. Y lo que yo miro, cuando usted estudia estos dos capítulos de 2 de Samuel 11 y 12, qué triste para David. Qué tanto dura un pecado, la complacencia, y lo que dura el confesarlo y arreglar con las partes involucradas, y la sentencia que viene de parte de Dios. Él te puede perdonar. A David Natán le dijo, Dios te perdonó la vida, pero ese hijo va a morir. Y plagas, espadas de tu propia casa, tu casa se va a volver una etcétera. Porque vas a pagar, David. Yo me imagino, piense por un momento, esta palabra. Yo no sé con qué cara David le iría a decir a esta mujer, yo quiero que tú sepas que tu esposo lo maté yo. Y yo lo mandé a matar porque tú estabas encinta y él no quiso hacer caso a la treta que yo dije. Y a pesar que lo emborraché, no sea, el niño no pudo ser metido como un golazo hoy en día, dirían, ¿no? Y jamás Dios dijo, Joab, el general del ejército de Israel, o los que lo mataron, dice, David, tú fuiste el que mataste a ese hombre. Porque no es como hoy en día. A veces pasan robos en los gobiernos, crímenes y todo, y además se agarra preso el que agarró la coima para hacer tal cosa. Con Dios no es así. Dios tuvo claro que el criminal de eso era David, no era Joab, el equipo contrario. No, tú fuiste el que lo mataste, David. Y me has hecho airar, te voy a reprender, te voy a disciplinar. Yo no sé cómo sería, piense por un poquito esa escena, cuando aquella mujer, porque el rey la mandó a buscar, yo no sé si ella tuvo o no culpa, pero cuando a ella le dijeron que el hombre, la cual era el padre de ese niño que había muerto, era el hombre que había matado el ser amado que ella tenía. Yo creo que esa mujer quizás nunca perdonó a David ni olvidó esa escena, porque ella era inconsciente de eso hasta el momento, hasta que David confesó todo su pecado. Contra ti solo he pecado, y comenzó a ser un hombre rico, David, que Dios lo ungió rey. Que yo le quiero enmarcar hoy con esto. Le repito, Dios no creó Evas. Cuando usted estudia la Biblia bien, toda, por cosas de tiempo no voy a entrar, y a veces me gusta el sermón expositivo, porque hay personas que piensan que si tú no lees un texto bíblico, no citas un texto bíblico, no es mensaje, después que esté basado en la palabra, es palabra de Dios, porque puede haber quienes citan toda la Biblia y ser címbalo que retiñe y predicar herejía, como Satanás cuando le dijo a Dios que convirtiera las piedras en pan, porque él tenía ese poder. Estaba hablando Biblia, pero era Satanás para hacer caer a... Aquí les estoy dando docencia a muchos que nos han enseñado así. No, ¿quién dice que aquel que no abre la Biblia, pero predica palabra de Dios, predica mensaje bajo el contexto bíblico, es palabra de Dios? No es el que lee más texto, no es el que habla bonito, es el que trae el mensaje de Dios. David era un rey muy opulente de muchas cosas, y él siguió siendo el gran rey David, pero Dios sí sabía que había tomado riesgo, se había caído. De veras que sí.
Y en este tiempo más, yo no sé si Israel ya amaneció con dimensiones de guerra mucho más. La última que sé de ayer es que hubo drones, misiles y cañonazos que cayeron en Israel. Y entre Estados Unidos e Israel apagaron la mayoría. ¿Por qué cito esto? El domingo pasado lo cité y vuelvo y lo cito hoy. Porque es urgente que estudiemos 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Y busquemos todos los riesgos chicos y grandes. Y pongámonos a cuenta con Dios que esto se está acabando. Mire, David, Dios le dijo, he aquí, 11 del 12 de 2 de Samuel capítulo 12. He aquí yo hago levantar el mal sobre de tu misma casa. Dios no anda con rodeos. Cuando alguien toma riesgo y yo me supongo a Dios, este hombre que lo formé del barro es el que me va a decir a mí mentira. Si fue Satanás que estaba al ladito mío y ahí está condenado. Nosotros a veces los seres humanos por el poder y el dinero y las muchas opulencias se nos olvida realmente mirar los riesgos y corregirlos. No nos pase como Sansón, como David, como Lot, que por ir tras la plata, el poder, terminó haciendo incesto y está la Liga Árabe desde Abraham, Lot y hasta hoy es lo que está pasando en Israel. Hay un pleito. Cuando el hombre toma riesgo, usted sabe los riesgos cuando los toma, pero usted no sabe el caudal que van a abrir y en especial delante de la presencia de Dios. Es como hoy los entendidos y todos los países poderosos, nadie quisiera entrar en una guerra como se piensa que puede haber, porque sería de proporciones desastrosas, donde se presume que no va a haber ganador, pero el ganador está en el cielo y dijo y tiene el control de todas estas cosas. Por eso vale la pena, acuérdense el tema, no tomemos riesgo, mejor estemos claros con Dios. Es lo que le dijo Dios a David. Porque David había fallado. Mire lo que le dice Dios en el 12:9 de 2 de Samuel. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos. Yo quiero que meditemos todos, en especial este que le habla. Habrá algún momento o seguido, ya usted está como David, encíclica. David tenía ese fallo y en un momento el marido de la otra quedó muerto, él la agarró, vino acá, agarró y andaba un promiscuo. Y pensaba que Dios estaba de los brazos cruzados allá dormido. Y yo no sé nada de lo que hace David, porque yo amo a ese hombre. Y ese hombre toca el arpa. Y ese hombre es conforme. Así ya vemos muchos que tenemos poder y dinero. Nos excusamos en él. A Dios no le importa lo que tú hagas. A Dios le importa que tú seas santo. A Dios no le importaba que David era lo máximo en guerra. Que David era conforme, que David adoraba a Dios. Yo no sé si hablaba lengua por ponérselo un poquito picantoso. La figura. Dios dijo tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos. ¿Qué pasó con Urías, David? No se apartará la espada de tu casa. Estos pasajes son dignos de meditar. A Dios no, yo siempre lo tengo claro, a Dios no le impresiona el mucho o poco trabajo, nada que yo haga. Lo que a Dios le interesa, no tengas en poco mi palabra. Si la fe es como un grano de mostaza, también tu trabajo, si es chico, pero es honrado, es fiel, hay un testimonio completo. Tú te puedes ir para la boda porque no le interesa lo que hayas hecho. Tú incumpliste la palabra, David. Tú hiciste lo malo
Y no es que tú mandaste la cartita con Urias y aquí, no es que el capitán tuyo no sabe nada y los enemigos no saben. Es que lo hiciste delante de mis ojos. Yo te estaba viendo, David. Yo te estaba mirando. Quizá Dios le dice, por ilustrarle, Dios estaba allá arriba y yo hasta que lloraba, mi hombre, convirtiéndose en un criminal, en un adúltero, porque lo tengo en un palacio bendecido, pero él está haciendo lo malo delante de mis ojos. Por eso es que la Biblia dice, los ojos de Dios recorren la tierra para ver a los escogidos. Y a veces no todos corren la suerte de David, porque también tengo que decirles, David, con todo y eso, Dios tuvo misericordia, porque en el 13 le dice, también Jehová, le dice el profeta Natán, ha remitido tu pecado y no morirás, David, pero el niño sí va a morir. Yo me supongo se encendieron en pasión David y la esposa de Urias. Pero cuando yo medito, el sufrimiento por la cual, y en aquellos tiempos debió ser más difícil, porque hoy en día tú vas a un buen hospital privado aquí, por lo menos en Panamá, y te inyectan toda clase de medicamentos y es un poco mejor, y el padre está, y aire acondicionado, y obstetra, ginecólogo, cirujano, pero en aquellos tiempos era así como se hacía en las casas. Qué dolor no sufrió esa mujer para parir ese niño. Pero conforme lo parió, dice la Biblia, el niño comenzó a enfermar. Hasta hoy en día usted sabe qué es una madre cuando un niño enferma. Hay sufrimientos. No solamente el sufrimiento de que lo parió. De repente aquella madre miró a ese niño muy bonito y le abrazó el corazón. Pero a los pocos días comenzó a enfermar. ¿Qué de los familiares que murieron junto a Urias por David tapar su pecado? Pero Dios dijo, David, lo hiciste delante de mis ojos, yo te estaba viendo. El pueblo de Israel, tú ocupas un cargo en la política, en la iglesia, quien quiera sea tu título, y como manejes todo tu poder y tu dinero, Dios te está mirando. Porque sobre el alto hay uno más alto. Y yo quiero ser claro aquí. Cualquiera le hubiera podido decir a Natán rebelde. No. Era el profeta de Dios. David era más grande. Pero él iba de parte de Dios. Iba bajo la autoridad de Dios. Cuando se predica palabra de Dios, no le importa quién le cae, si es grande o chico. Cuando es palabra de Dios, es menester obedecerla. Y salgámonos un poco, que a veces muchos le ponen rebeldía. Y también hay que aprender esto de David. En ningún momento se quejó con Natán. Como que David dijo, Natán, Dios está claro, tú solamente eres un instrumento. He caído. Tengo que hablarle a esa mujer lo que está pasando. Qué dolor para aquella mujer ver su esposo muerto, ver su hijo muerto y saber toda la trama que había pasado desde el día que ella se encendió en pasión con David. No tomemos riesgo, el tema de hoy. Olvídate de tomar atajos, riesgos. Allá sobre el alto y sublime no vela a nadie. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Él estaba cerquita de Dios y él pensó que podía golpear a Dios. Todavía ese virus anda. Y en este tiempo en que la tierra está pronto de ver los juicios de Dios, en mucha gente que adquiere poder y dinero, en mucha gente que tiene que ayudar a muchos, en vez de ayudarlos se parecen a David, matan sus mejores soldados, y no a ellos, matan a muchos soldados. Cuando este hombre murió, la Biblia lo aclara, lee el capítulo 11 y 12, no murió solo él, murieron varios, hubo luto. Y este hombre, a pesar que le cantaba que Jehová es mi pastor, tenía el corazón engrosado, feliz y contento. A veces miramos a Nerón como malo, pero estudiemos la palabra y cuidémonos. No enmarquemos a David como un pecador tan rápido, porque ese es otro problema que tenemos. Señalamos a todo el mundo y no miramos nuestras vidas cómo andan. No tome riesgo, amigo.
Acepta a Jesucristo, amiga, hermanos, líder, quien quiera que sea tu cargo donde estés. Revisa si en tu haber de tu poder, el poder es una cosa. Por eso yo comprendo hoy por qué Dios nunca se coronó rey, para dejarnos ejemplo. Todo el mundo lo quería poner como rey, pero después el hombre es hombre. Después decían, mátalo. Él, cuando venga en su segunda venida, viene con toda su autoridad y poderío. Cuando vaya a las bodas, Él va a ser el que va a iluminar todo. Él tiene su momento. David confundió los procesos de Dios en él. Yo me llama mucho la atención. David, tú hiciste lo malo delante de mí. Un hombre rico y un hombre pobre, dice la Biblia. Igual que en el caso que Cristo narró una parábola. Las Biblias son repetitivas escenas para que los que verdaderamente aman a Dios puedan practicar y vivir esta Biblia. No estamos exentos de pecar, pero a veces hay pecados que arrastramos, como David, Sansón y tantos otros. Mira la diferencia. Judas anduvo con él y Judas se reventó los sesos. David todavía le perdonaron la vida, pero sufrió. Porque para Dios no importa el título, el cargo, el poder que tengas. Todo lo que hagamos, bueno o malo, está delante de los ojos de Dios. Yo hoy en día estoy comprendiendo, el domingo lo decía, lo repito, me olvido de mis enemigos. De eso se encarga Dios. Para hablar mal de otros, piensa en ti. David había llegado a tal opulencia que él no pensó ni lloró con los deudos de los difuntos. Hasta cuando su hijo murió y se dio cuenta que él tenía que hablar con esa mujer. Te maté a tu esposo y te maté ahora el hijo, porque ante los ojos de Dios yo soy el culpable. ¡Qué dolor! ¿Cómo quedó ese pecado? ¿Cómo quedaría esa mujer? Yo creo que esa mujer amaba a su esposa. Yo creo que amó la criatura. ¿Cómo quedaría esa relación? Tomar atajos, encubrirle a Dios y tomar riesgos nunca dejarán nada. Mi reflexión para este día: revisa si estás tomando riesgos. Yo no sé los años que tenga, el cargo opulento en un rubro a nivel nacional, internacional, los puestos, todo el que tema a Dios, comenzando por él. Miremos qué riesgo estamos tomando y pongámonos en las manos de Dios antes que Él venga por su iglesia. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra que nos hace reflexionar, meditar. Nos hace, junto con el hoy, acercarnos a ti con manera sincera en oración reverente y decirle a Dios: si no me he dado cuenta, dime los riesgos. Cuidarnos de esta carne que siempre tendrá asuntos que no agraden a Dios. Desde el Edén, cuando hubo un solo matrimonio, fue la carne. Tenían todo, pero codiciaron el árbol. Los hombres siempre andamos cojeando de un lado. Ayúdanos, tu gracia, tu poder, amor, misericordia, tu sangre, tu discernimiento, tu sabiduría, tu ciencia, esa receptividad espiritual, ese deseo de clamar de rodillas y pedir perdón, aquel deseo de amarte y servirte, porque ciertamente el justo con dificultad se salva y los tiempos no son los mejores para ser un santo. Pero tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Usa esta palabra y ayúdanos hoy en la iglesia a predicar y a tener esta actividad contigo, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, bendiciones, saludos.